Ya Sí, estamos. comenzamos el segundo contacto, ¿no? Con el profesor Ramón Raya. Estamos de verdad inspirados aquí, profesor. Si pasamos no 1 hora, 2 horas, un día completo hablando, ¿no? De fútbol y que nos llena, una pasión increíble. Gracias a todas las personas que se han estado conectando con nosotros. Gracias por permitirnos compartir de tantas anécdotas y vivencias en este tiempo, en estos años, de esta hermosa disciplina de fútbol playa. Hoy con un invitado, digamos, también de honor, podríamos decirlo, porque es parte de la historia del fútbol playa dentro de una zona de CONCACAF, donde le ha dado muchas alegrías a un fútbol en una nación tan grande como lo es México, y nos ha representado dignamente en mundiales, en torneos, campeonatos, ha tenido muchas luchas para poder llegar hoy a ser lo que es el profesor Ramón Raya, un entrenador muy querido a nivel internacional, muy apreciado, muy emotivo, efusivo en lo que es la parte de la enseñanza en el fútbol playa, donde mucha gente lo va a recordar como siempre, un caballero dentro y fuera de la cancha. Nos quedamos en el 2015, ¿no? En las eliminatorias del premundial de Eh, Portugal. Nos exacto, quedamos en El Salvador. Estamos porque en tú, Punta del Sol ahorita. porque tú participaste, porque ya nos saltamos muchas otras. Pero, a ver, te quiero Sí, preguntar, dime la verdad. Cuando, cuando tú vas ahí, te tienen que haber dicho, ten cuidado con Ramón Raya. sí, 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 supera que sí, no, más que todo por parte de los compañeros árbitros. Sí escuché que el profe tiene un carácter fuerte y también me pasó otra anécdota, profe Ramón, porque también el técnico, no sé si recuerda a Ben Ascorta, que era Ben el Astorga, técnico gran amigo mío, sí, de Trinidad y de Tobago, ¿no? En Trinidad. ese entonces, que también Ben tenía un carácter, ¿no? Le gritaba mucho a los árbitros, pedía muchas faltas, o sea, peleaba lo que era a favor de él, por supuesto, ¿no? Y también tuve anécdotas con Ben, que también en la actualidad ahorita también somos amigos, porque después me lo encontré después en Trinidad, en un torneo, y compartíamos esa anécdota. Y yo decía, ven, ¿te acuerdas cuando te votamos de la cancha? En un partido Trinidad contra Isla Caimán, no me acuerdo. Entonces, queda esa anécdota. Pero siempre hubo un respeto, profesor, porque los demás compañeros nos decían, o el profesor de México, él tiene un carácter, mantengámoslo allí a que mantenga su posición como técnico, pero siempre usted fue un caballero, realmente lo reconozco, siempre fue una persona respetada y de verdad que me alegro mucho que en ese tiempo pude tener la oportunidad de compartir también. Bueno, te contaba yo de esa anécdota. Estoy viendo que Nelson dice que era muy difícil. Sí, ahí está de Costa Rica, en eso se comunica de Costa Rica. No te equivoques si no es difícil, ¿no? este, eh, esa eliminatoria, nosotros veníamos de no haber clasificado al Mundial del 2013. Sí, a Tahití. Eh, nos, nos gana El Salvador en una cosa ahí muy extraña. Terminamos perdiendo en penales cuando todavía era muerte súbita, después de haber tenido la última jugada del partido, una jugada clarísima que la arena, ¿no? O sea, en ese momento los dioses del estadio no querían que calificáramos. Yo tuve la oportunidad de ir con el grupo de estudio técnico a Tahití, de vivir el Mundial de una manera diferente, de hacer el reporte técnico de Okay. FIFA y de vivirlo de cerca, digo, desde otra perspectiva y sumarlo a mi experiencia como entrenador de fútbol de playa. Pero para el 2015, obviamente, al no tener liga, al venir una descalificación, bajan los apoyos, las invitaciones, el presupuesto, los jugadores que habían tenido buenos resultados en el 2007, en el 2008, en el 2011, pues ya eran jugadores viejos que ya no les alcanzaba. La prueba es que por eso quedamos eliminados. ¿No? Que igual ellos hoy, algunos creen que podrían seguir jugando, no tienen ni idea que este es un deporte completamente diferente al que existía en esos años y que pues el tiempo no nada más pasa para mí en mis canas, también pasa para ellos en su desempeño físico. Yo creo que ya muchos de ellos no les alcanzaba en ese entonces se decide hacer un cambio generacional también porque me sucedió también en este mundial. Los jugadores cuando van adquiriendo mayor jerarquía, tristemente empiezan a sentirse indispensables. Como no Sí, tenemos gran competencia, al no haber un torneo interno,
La problemática es, o sea, si tú ya tienes 2 mundiales, que venga un jugador joven a quitarte el puesto, pues es prácticamente complicadísimo, o sea, no le alcanza el tiempo. Y si yo no tengo torneos para llevarlo y foguearlo, lo único que tengo son torneos para que tú sigas manteniendo tu nivel, entonces la competencia interna desaparece. Y si tú no eres tan inteligente como para entender que la parte final de tu carrera es buena porque en los primeros momentos fuiste un jugador disciplinado, profesional y demás, y ahora te sientes el jugador que no fuiste porque eres el líder por experiencia, no por capacidad del equipo. Y en lugar de enfocarlo hacia algo positivo, te crees que tú puedes decir por dónde, a qué hora, cómo. Entonces se vuelve muy problemática la relación con el grupo. Eso me pasó en ese Mundial 2013. Ya los jugadores que venían del 2007 se sentían indispensables, ¿no? Y O se sea, crea eran como las un vicio, ¿no? figuras. Como un Claro, vicio que se crea a veces, ¿no? entonces, te digo, esa renovación se vuelve compleja y se vuelve muy complicada porque compites con jugadores que tienen unos meses, unos muy pocos partidos, a veces contra selecciones que tienen más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque así funciona. De repente la generación de Estados Unidos de ahorita quizá pueda jugar el próximo Mundial. La generación con la que México jugó el Mundial pasado, o sea, yo te firmo que no llegan, ¿no? O sea, hay 7, 8 jugadores que ya no deberían ni siquiera de intentar porque físicamente no les da, ¿no? Okay. Ya no será problema mío, ya será decisión del nuevo técnico si los mantiene o no. Entonces, ese Mundial 2015 yo llevaba un grupo con muchos jugadores nuevos, con 2 o 3 de experiencia que logro recuperar, y yo desconfiaba mucho de que las cosas se nos dieran, ¿no? O sea, los resultados previos me invitaban a dudar un poco de que se pudiera clasificar. Luego pensando en CONCACAF, México es un equipo odiado, porque esa es la palabra, ¿no? Es un fenómeno que yo le explicaba a la gente de FIFA y que quien no lo ha vivido posiblemente no lo conoce, y quien no pone atención cree que son rivalidades. Y yo, sin faltarle el respeto a nadie, o sea, México no tiene una rivalidad futbolística con El Salvador, no tiene una rivalidad futbolística con Guatemala, ni tiene una rivalidad futbolística con Costa Rica. La rivalidad con Costa Rica existió en los 60s, ¿no? Después ya no la hubo. La rivalidad futbolística del mexicano como aficionado y para algunos jugadores es con Estados Unidos. Pero si tú vas a Honduras, odian al mexicano. Y puede haber una rivalidad entre Honduras y Guatemala, que en ese momento Honduras y Guatemala se vuelven hermanos contra los mexicanos. Ahora, es un odio deportivo. Tú viajas a Costa Rica y la gente fuera de la cancha es muy amable. Y casi todos te dicen, oh, yo sueño con ir a México, o me encanta la música mexicana, o me encanta la comida mexicana, o de lo mejor que me ha pasado es haber viajado a México. O sea, en ese sentido hay mucho respeto y mucho afecto, pero no hablemos de fútbol porque entonces hay un odio. Si tú me dices que suceden otras cosas del mundo, me gustaría saber en dónde, porque, o sea, yo entiendo que los brasileños tienen una rivalidad con Argentina, ¿no? Pero Argentina la tiene con Brasil. Uruguay la tiene con Argentina, pero Argentina la tiene con Uruguay, ¿no? Claro. O sea, esas son rivalidades parejas. Y en CONCACAF nosotros tenemos un odio hacia México que pues hay que vivir con él y hay que saber lidiarlo. Entonces, pensando, vamos a ir a El Salvador, ¿no? Yo por eso siempre solicité que hubiera árbitros de otras confederaciones, porque yo decía, me había tocado, ¿no?, que me pitara el partido que definía el pase, o un árbitro de CONCACAF que dices, se ha burlado de nosotros como mexicanos el día que quedamos fuera y ahora va a pitarme el próximo partido en el que dependo yo si califico o no. Y no es desconfiar de los árbitros, pero bueno, yo siempre he creído que hay factores personales que influyen. Quien me diga lo contrario, pues yo creo que nunca se paró con un silbato. A mí es algo que respeto. Es una profesión de la cual yo me burlo mucho,
¿no? Pero que es sumamente difícil y la cual yo jamás podría hacer, ¿no? O sea, no me gusta. Y como no me gusta, cuando me ha tocado, que alguna vez fungí ahí como ayudante de Humberto Grondona, cuando estaba en las selecciones menores, me pedía que pitara los interescuadras, era una cosa que yo odiaba, ¿no? Obviamente no podía decirle no quiero y lo tuve que hacer. No me gusta y por lo tanto respeto mucho, aunque a veces en la cancha parezca que no respeto mucho a la gente que lo hace. Ahora, no respeto a la gente que lo hace y por ahí saca algunas frustraciones o algunos dolores de quise jugar y no jugué, o de soy guatemalteco, soy hondureño y los mexicanos no me caen bien y entonces hoy te puedo, pues de repente, ay, esa falta no la vi, ¿no? En fin, ¿no? Yo sé que también ustedes viven su partido, que ustedes también compiten, sé que también hay poco lugar para capacitarse. Yo creo, ¿no? Espero no se me ofendan los que están aquí, que el nivel de los jugadores y de los entrenadores es mucho más elevado que el nivel de los árbitros en el fútbol de playa. Simple y sencillamente porque, bueno, o sea, yo llego con 200 partidos a jugar una eliminatoria. Claro, y de repente te encuentras que quien te está pitando tiene 3 o 4 partidos oficiales, o es su primer partido, ¿no? Todos sabemos que hay gente que tiene gafete FIFA, que dices, ¿de dónde? Si en su país no hay dónde jugar o cómo jugar. Y eso no quiere decir que no seas bueno, porque en el caso del futsal, creo que uno de los mejores árbitros del mundo es un árbitro mexicano, y en México no hay liga de futsal, ¿no? Y él en la Copa del Mundo tiene muchos años con gafete FIFA y me parece que fue el cuarto árbitro de la última final del Mundial, y la verdad lo hace bastante bien, ¿no? Entonces te digo, no tiene una cosa que ver con la otra, pero sí ayuda. Y cuando se cometen estos errores, a mí me tocó en el Mundial de Bahamas perder con Irán por un gran error arbitral de uno de los supuestamente mejores árbitros europeos, ¿no? Y cometió un error grandísimo, salió del partido, me vio que estaba yo muy molesto, se me acercó y me dijo, a ver, Ramón, te voy a pedir que veas el video y mañana, ¿no? Si tú te das cuenta que te equivocaste en reclamar, me gustaría que lo aceptes, ¿no? Y una disculpa no estaría mal. Entonces le dije, ok, yo te ofrezco hacerlo si tú haces lo mismo. ¿Qué siguió? Que después, pues, bueno, según me comentan los instructores de FIFA, se usó esa jugada, por lo menos se ha usado en algunos congresos, para enseñarle a los árbitros lo que no se debe de marcar como foul en una chilena. Y y él vino y cumplió con su palabra, vino y me dijo, ¿viste el video? Yo ni lo vi, porque no tenía que verlo, ¿no? O sea, lo tenía muy claro y además platicado con los jugadores. Y le digo, ¿tú lo viste? Sí, me dice, entonces, pues, como quedamos, te vengo a pedir una disculpa. Obviamente su disculpa no me servía, ni me regresaban el partido, ni anulaban el gol, ni ganaba yo, pero eso es parte del fútbol. Volviendo a esta eliminatoria donde participamos juntos, digo, yo dudaba mucho de arranque, de que las cosas fueran buenas para nosotros. Tuvimos cierta fortuna en cómo quedó acomodado el sorteo, y entonces todo indicaba que íbamos a terminar jugando el pase contra Estados Unidos. Yo sentía que en ese momento Costa Rica tenía muy buen equipo, que si hubiera estado de nuestro lado hubiera sido muy complicado para nosotros por el tipo de juego que ellos estaban haciendo. ¿Y por qué lo conocí? Porque fue la única vez que nosotros invitamos a un equipo a jugar a México. Su secretario general en ese entonces me habló por teléfono y me pidió como favor personal que invitara yo a Costa Rica a jugar. Nosotros no teníamos ni dónde recibirlos, ni dónde jugar, ni nada. Y bueno, pues como ellos lo habían hecho conmigo, este directivo, con el futsal, yo me sentí obligado a corresponder. Los invitamos. Los vi jugar y yo dije, bueno, ellos tienen liga, tienen jugadores que tienen más tiempo jugando en la selección, es muy complicado y qué bueno, ¿no?, que no nos tocó de nuestro lado. Tú recordarás que hubo un partido Costa Rica-Guatemala que fue muy polémico, sí, ¿no? Que yo ahí tengo los videos. A mí me digan lo que quieran decirme, los dos equipos querían perder, es muy claro. Me dolió mucho que... Sí, fue bastante...
y lo voy a decir, que el hijo de puta del entrenador, ¿no? Al cual yo busqué ayudar, cuando vinieron los jugadores a México, jugamos un par de partidos, el cual tus colegas mexicanos, en ese entonces Gafete FIFA, nos destruyeron el partido, ¿no? Su falta de experiencia, su falta de personalidad, el creerse que ellos eran los espectáculos, nos echaron a perder, sobre todo el segundo partido de preparación. Pero muchos jugadores de Costa Rica se acercaron conmigo a platicar, a preguntarme, y te digo, yo siempre he sentido esa obligación de compartir conocimientos, de compartir experiencias, y hablé con ellos, ayudé. Entonces, ver que Costa Rica intentó aprovecharse de que les abrí la puerta de mi casa y se dieron cuenta que nosotros no éramos tan fuertes como otros años, me dolió mucho, ¿no? Ahora, la protesta formal no la hago yo, la hace Trinidad, que también se sentía indignado por ver a Costa Rica buscando que Guatemala les hiciera gol. Después ya ahí son situaciones extrafútbol, ¿no? De que si yo dije que el partido estaba amañado, y yo no dije que el partido estaba amañado. O sea, en un partido los dos equipos están en desacuerdo porque los dos quieren ganar. En esta ocasión los dos equipos estaban en desacuerdo, en ningún momento acordaron nada, seguían en desacuerdo, pero los dos querían perder. ¿Por qué? Porque perder los pasaba a la llave donde estaba México. Y nadie quería enfrentarse a la llave del Salvador, que en ese momento era el local y que tiene un equipo muy fuerte y con todas estas circunstancias a su favor, ¿no? Porque la cancha es horrible, la arena es espantosa, pero ellos pues, viven ahí, entrenan ahí, la conocen de memoria, su tipo de juego está basado en sacar ventaja de este tipo de canchas, etcétera. Entonces, a mí me dolió muchísimo ver eso. Yo sabía que no iba a trascender, pues porque a nadie le convenía. Lo saqué a mi Twitter en un ejercicio honesto de, o sea, si nadie dice nada, yo me tengo que replantear estar en un deporte en donde puede suceder una cosa así. Creció muchísimo, se involucró el presidente de la Federación de Costa Rica, exigió una disculpa pública de mi parte a mi presidente, y lo tengo que decir hoy abiertamente, ya que no estoy ahí. Mi presidente me apoyó 100%, me preguntó, me cuestionaron los altos mandos de la federación, les mandé los videos que todavía tengo, hice yo una edición, ¿no? El último córner es una cosa lamentable, o sea, Guatemala perdiendo por 1, Costa Rica regalándoles la posibilidad de meter un gol y el guatemalteco tirándolo fuera a propósito, ¿no? Con solo esa imagen yo creo que cualquier gente, no solo de fútbol de playa, cualquier gente de fútbol se daría cuenta de que algo raro estaba pasando. En fin, nosotros seguimos por nuestro lado y efectivamente me expulsan, y el partido contra Estados Unidos lo veo desde la tribuna. Me expulsan en el partido contra Guatemala, me parece, o contra Trinidad, no recuerdo ya contra quién fue, contra Guatemala, sí, contra Guatemala, y entonces el partido del pase, que era contra Estados Unidos, yo lo dirijo desde la tribuna. Lo que yo recuerdo es que en ese momento creo que era el árbitro, casualmente creo que era yo, y no sé qué fue lo que pasó, y me dijo el árbitro principal qué había pasado, y no, está reclamando, pero vino del árbitro y lo expulsa, pero casualmente, sí. Sí, no recuerdo, la realidad es que no recuerdo, ese tipo de cosas no ocupan un espacio en mi disco duro, ¿no? Normalmente las desecho. La realidad es que yo creo que la clave de la clasificación se dio porque yo no estuve en la banca, ¿no? Los jugadores se vieron obligados, al no estar yo, a ser más atentos, a redoblar esfuerzos, a ellos ser más cooperativos, ¿no? Más solidarios, a no bajar los brazos, a luchar,
porque pues algunos de ellos de repente dependen de que el entrenador les grite o de que el entrenador los ayude o de que al no estar yo, pues quedó en sus manos. Yo grité desde arriba, había ciertas instrucciones para mi cuerpo técnico que iba a salir a la banca, qué tenían que hacer, qué tenían que decir, cuáles eran los posibles escenarios, pero la realidad es que es un partido en que los jugadores se echan al hombro. Digo, ya habíamos trabajado, ya sabíamos cómo jugaba Estados Unidos, ya había esta rivalidad enorme, ya conocíamos de la manera de jugar de ellos, de cómo nos iban a jugar, ¿no? Porque también la rivalidad existe de Estados Unidos para con nosotros. Y pues bueno, terminar cantando nos vamos al al Mundial en El Salvador, es un recuerdo muy lindo. Después, a mí me hubiera gustado jugar la final contra El Salvador, pero El Salvador pierde con Costa Rica. Entonces, aunque no pudimos jugar contra El Salvador, que nos había eliminado 2 años antes, esa final con Costa Rica, en donde ya te digo, estaba incluido el presidente, el famoso presidente Lee, que no sé si sigue en la cárcel, ¿no? Que unas semanas después, entre todo el escándalo de FIFA, terminó en la cárcel. Él exigiendo una disculpa pública, yo le mandé un correo explicándole, mandándole los videos, explicándole mi postura de por qué había yo declarado lo que declaré. Él, pues no sé si sea cierto, nos decían que había ofrecido más dinero como premio para los jugadores de Costa Rica, y ese creo que es uno de los mejores partidos que jugamos. Ganamos 4-0 la final con un desempeño prácticamente impecable, ¿no? Con una... No, nada más futbolística, sino fuera del fútbol, en donde los jugadores conectaron. Yo les pedí que era un partido que era importantísimo para mí, porque sabía que la gente de El Salvador en la tribuna iba a estar en contra de nosotros. Y al final, bueno, terminar igual cargando el trofeo de campeones, con el boleto al Mundial, en ese estadio, fue increíble. El año pasado tuvimos la oportunidad de volver a jugar en El Salvador y esta vez sí jugar la final contra El Salvador y ganar, y entonces, pues bueno, la deuda que yo sentía que tenían al habernos dejado fuera de un mundial, para mí el ganarles en su casa y poder levantar las manos y el trofeo quedó saldada. Profe, ¿y qué te dejó ahora el último mundial en Paraguay? ¿Qué conclusión? ¿Tiene escucho, profe? Mira, es la verdad muy triste y lamentable. Yo te contaba hace un rato, ¿no? Que lo que fui aprendiendo es que se daban ciclos y que jugadores que 4 años antes habían llegado prácticamente sin saber batear una pelota, en 4 años se convertían en las figuras del equipo, ¿no? En estos jugadores indispensables porque era prácticamente imposible sustituirlos, porque nadie tenía la capacidad de llegar y quitarles el puesto, simplemente no por capacidad, sino por falta de experiencia, ¿no? Porque a lo mejor hay jugadores más capaces que desconocen el deporte, y entonces también se da que en lugar de poder trabajar con un grupo de 30 jugadores con posibilidades de ir al Mundial, pues terminaba yo trabajando con solo 14, ¿no? O sea, en donde pues, esos jugadores voltean y se dan cuenta, o sea, te puedo decir, solo trabajaban 2 porteros, entonces los 2 arqueros se sabían seguros para el Mundial porque yo no podía ni exigir ni borrar. A partir de ahí, la llegada de la nueva administración, que no respetó el trabajo que había, que avisaron que muy probablemente yo salía terminando el Mundial, hizo que la gente de mi cuerpo técnico se desmarcara para tratar de quedarse, que los jugadores que no estaban tan de acuerdo en que yo no les permitiera ser estos líderes que se creían, se aprovecharan. Y entonces fue un mundial en donde yo terminé viajando solo, incluso al utilero de toda la vida lo bajaron un día antes, le avisaron que no viajaba al mundial y yo llegué con un cuerpo técnico de gente que ni conocía, de gente que no estaba capacitada para
para el nivel de torneo al que jugábamos. Un preparador físico sin ganas, sin motivación, sin interés, protegido por la directiva, que le dijeron, bueno, tú trata de hacer lo tuyo, sabemos que no eres un especialista, entonces no te preocupes. Iba un doctor nuevo, que también, o sea, era nuevo para el fútbol, no para el fútbol de playa, y entonces se sentía jugador. Iba un utilero que hizo muy bien su trabajo, pero que pues no tenía ningún tipo de sentimiento por este equipo. Hubo un rompimiento con los jugadores de experiencia, porque yo no voy a permitir nunca en donde esté que un jugador se ponga por encima del entrenador en las decisiones de lo que pasa en la cancha, ¿no? Yo tengo muchos amigos, figuras del fútbol internacional, no del fútbol de playa, del fútbol internacional, que a veces me decían, cuando tú seas entrenador vas a tener problema con las figuras. Y yo les decía, no, yo creo que no, o sea, porque las figuras son figuras profesionales y yo a esa gente la respeto. A los que no respeto y con los que puedo tener problemas es que te sientan que son más importantes que el equipo, ¿no? Con eso seguramente tendré problemas. Ahora, tú para llegar a ser figura no te lo regala nadie. Para llegar a ser figura del fútbol de playa en México no te lo regala nadie, pero es un camino mucho más sencillo, porque como te digo, no hay competencia, ¿no? O sea, con que tú tengas un mundial, ya con eso le llevas un trecho ganado a cualquier jugador que intente integrarse nuevo. Si hubiera una liga en donde ese jugador nuevo empieza a superarte y empieza a meter más goles o empieza a atajar más goles, o tener mejores actuaciones que tú, seguramente tú al sentir la posibilidad de quedarte fuera de la selección, recompones el rumbo y te vuelves disciplinado y te vuelves el jugador humilde que eras en un principio. Entonces, fue desastroso, llegamos con un equipo físicamente molido, cero preparado para los rivales a los que nos teníamos que enfrentar, con 2 torneos largos, de viajes largos, como fue la Copa Intercontinental en Dubái y los World Beach Games en Qatar. No hubo, o sea, bueno, te podría decir, afectó hasta que el coordinador de logística decidió que antes del evento hicieron una escala en París y se los llevó a caminar, se los llevó a que conocieran la Torre Eiffel y demás, y los jugadores con los que pude hablar me dijeron, estamos muertos, físicamente muertos. ¿Por qué? Porque la nueva administración, desde que llegó, decidió que yo tenía que formar parte de una estructura en donde, como es en el fútbol moderno, las decisiones la toma gente que está en un escritorio. Yo no me opongo a eso, pero si la gente que está en un escritorio no tiene ni idea, pues lo más probable es que cometa errores, ¿no? En este caso se dio así. Me quedo con la satisfacción de que pude yo conectar con algunos jugadores en el último partido contra Italia, que estábamos descalificados, que todos sabían que yo me iba y que lo normal es que se rindieran y de arriba. Creo que se compitió bien el último periodo, que es con lo que yo me quedo, ¿no? Yo siento que el partido contra Uruguay, de haber estado en una mejor situación anímica y física, no hubiéramos tenido problema en ganarlo. La prueba está que se pierde en el último minuto, después de haber fallado 2 penales en el primer periodo, o sea, no 1, 2 penales se fallaron, y eso pues terminó por mermar lo que ya venía descompuesto. Contra Tahití, pues ves la gran diferencia que hay entre los jugadores físicamente, en ese perfil y en ese biotipo que se necesita para ser jugador de playa, con los jugadores mexicanos. Digo, en México, jugadores ya viejos, que físicamente no llegaron a su 100% por este cambio en la preparación física al cual yo me opuse, ¿no? Sí, mi preparador físico, el que había trabajado desde El Salvador, o sea, desde el 2015 y demás, se quiso desmarcar y quiso quedarse junto con el auxiliar de entrenadores y demás, y pues creo que cuando hay gente que hace eso, lo que sigue es lo que merecen es irse. Pero yo tenía capaz, con experiencia probada, con capacidad probada, con experiencia grande en primera división, que podían haber venido a trabajar y la nueva administración no me dejó. ¿Por qué no me dejó? Pues porque sabían, ellos querían traer a su propia gente y ya tenían planeado que terminando el Mundial
supongo que por mi sueldo, supongo que por, ¿no? Mi manera de ser, en donde ellos creen que quizá yo no me iba a adaptar a que ellos tomaran decisiones y dieran órdenes. Pues mi salida estaba ya más que pactada, ¿no? Creo, más que pensada. Triste que no me hablaron nunca con la verdad, que me jugaron chueco. Entonces fue un mundial no muy lindo como para recordar, pero al final de cuentas una Copa del Mundo, y yo desde la primera vez que participé en un mundial en el beach soccer me propuse a que la intención final era llenarme de recuerdos positivos. Entonces, aunque hay pocos, tengo muchos recuerdos positivos de este mundial. Te digo, el último con el que me quedo es que pude conectar con algunos jugadores, ¿no? Manejaron que los jugadores no me querían y llegando allá, nueve jugadores de los 12 vinieron a decirme, profe, yo no tengo nada que ver, yo con usted estoy muy agradecido, no sé qué, no sé qué, no sé qué. También yo cuestionaría, si algún día lo oyen, es ¿por qué no tuvieron los pantalones de en su momento de levantar la mano y decir, yo no estoy de acuerdo con lo que están organizando estos otros tres? Pero bueno, ya está, ¿no? Hay ciclos que se cumplen, ese ciclo para mí ya se cerró y ahora pues ver hacia adelante, nada más. Profe, ¿y ha tenido en este tiempo algún ofrecimiento para dirigir otra selección en el extranjero? Sí, 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 sí. Tuve algunas propuestas, pero pues hay algunas situaciones que yo tengo que poner primero. La realidad es que a mí me gustaría regresar al fútbol, ¿no? Yo le debo muchísimo al fútbol de playa, estaré siempre agradecido. Soy parte de la familia del fútbol de playa, pero yo soy gente de fútbol, toda mi vida fui gente de fútbol. Eh, esta, esta falta de crecimiento en México, en algún momento la misma federación me ilusionó con integrarme a las selecciones menores y yo empecé a capacitarme y a prepararme y a actualizarme en el fútbol. Como te dije, yo no vivo en México, mi idea es buscar trabajo aquí, regresar al fútbol en una decisión tomada junto con mi familia, pero siempre abierto a la posibilidad de algún proyecto. Entonces, por ahí hubo 2 equipos europeos que me mencionaban la posibilidad de ir y trabajar con ellos. Obviamente, encontrar un trabajo como el que tenía va a ser muy difícil, o sea, no son trabajos de tiempo completo ni con un sueldo que me permita vivir como estaba yo viviendo. También una propuesta por ahí de un equipo en CONCACAF, otra invitación de alguien más en CONCACAF para que yo ayude en la preparación, no como entrenador, pero que vaya y ayude, ya sea capacitando a gente, ayudándole a su técnico, y que también suena interesante y que, digo, siempre estaría abierto, ¿no? Claro. A cualquier proyecto. Y pues me mencionaron ahí una cosa de Asia, pero esa nunca vi que hubiera una formalidad, era simplemente un comentario. La realidad es que se ve complicado porque yo estoy cansado, ¿no? Para mí era mucho desgaste ya estar viajando y ver, ¿no? Que muchos de los esfuerzos se perdían. O sea, yo peleé mucho que hubiera un torneo, que hubiera una liga, peleé mucho que se mejoraran las condiciones para los jugadores en México, peleé mucho al ser el entrenador de futsal, que se construyera una cancha de futsal, la cual nunca pude conseguir, ¿no? Entonces, era un poco desgastante, o un mucho desgastante ya, ver que podía venir una eliminatoria y aunque a nadie en México parecía importarle si calificábamos o no, o sea, tener que pelearme con todo el mundo, desde jugadores hasta directivos, para tratar de preparar un equipo competitivo. Llegó un momento en el que las condiciones económicas eran tan favorables para los jugadores comparadas con lo que se gana en otros países en el fútbol de playa, que muchos de mis jugadores, así lo pienso y lo podría sostener en caso de que fuera necesario, iban más preocupados por el dinero que por competir. Y como ese dinero, la gran parte de ese dinero se ganaba simplemente por competir, ¿no? Entonces no les interesaba ganar. Yo creo que muchos de los jugadores que yo tuve
todos son jugadores rechazados del fútbol. Muchos de ellos son rechazados por su culpa, ¿no? Por su falta de profesionalismo, por su falta de competitividad, por su falta de mentalidad, por su falta de capacidad, ¿no? Algunas de esas fallas en la capacidad, igual y sí no es su responsabilidad, porque igual nadie les enseñó, no tuvieron una formación de futbolistas, pero después yo puse a su disposición todo mi esfuerzo, a mi manera, porque luego hay quien quiere o sea, te digo, ya con el paso del tiempo, hay un jugador que quería que yo dirigiera como él cree que se debe dirigir, ¿no? Cuando dices, bueno, pues cuando te vuelvas entrenador y ganes algún evento, entonces me puedes decir, te escucho y lo que escucho para mí son cosas sin sentido y no tienes ni siquiera la humildad para entender que los años que tengo yo en el fútbol de playa me dan esta experiencia suficiente para decidir por dónde. El año pasado fue el año de mejores resultados futbolísticamente hablando. Para mí, como entrenador, ganamos la eliminatoria, ganamos los Beach Games, se quedó campeón con el equipo de mujeres en la eliminatoria de CONCACAF. Y después, cuando yo había preparado y tenía pensado que esa selección femenina ganara una medalla y de ahí arrancar, como fue con el varonil, la nueva administración decidió quitarme, dejarme auxiliar y al preparador físico con las mujeres, no dejarme traer un preparador físico, poner un preparador físico que es yo creo que el más malo de todos los que hay en selecciones. Y bueno, pues de ahí después justificar en base a resultados y situaciones el que yo no continuara. Te puedo decir, para mí, si hay una oportunidad de trabajar en otro lado y conviene también a mi familia, ¿no? En el sentido del tiempo que estaré fuera o de que yo me tenga que mudar con ellos, por supuesto que lo voy a tomar y creo que para mí sería refrescante, ¿no? Un proyecto con nuevas metas, con nuevas ilusiones. Ya en México, este año tiene que haber un cambio generacional, por lo menos había como una nueva luz, pero sabiendo que los directivos iban a reducir el presupuesto, que iban a desaparecer el fútbol de playa femenil, que querían bajar los viáticos, los premios, la cantidad de giras que yo ya había conseguido con otros directivos, pues la realidad es que no se le ve un buen futuro. Ojalá y me equivoque, ojalá y me equivoque. Me dijeron que el nuevo entrenador es alguien que fue capitán de la selección durante algunos años. Yo espero que lo haga bien, ¿no? Les guste o no les guste, el fútbol de playa en México tiene mi nombre grabado, ¿no? Y no lo va a poder quitar nadie porque a mí me costó sangre, claro, ¿no? Que se reconociera en la federación primero y después fuera de México. Es un buen punto de partida, ¿no? O sea, a él ya no le va a tocar lo que me tocó a mí. Si después a la federación no le interesa o a los directivos, eso pues ya no me compete ni me corresponde meterme. a veces es difícil, ¿no, profe? Escuchar el tema de costos, ¿no? Una selección, un país tan grande con una federación fuerte, ¿no? En todo lo que es la parte de CONCACAF, como México, en este caso. Y me voy mi pensamiento va nos vamos aquí a Conmebol, ¿no? Eh, Jugadores que conozco y que compartí en muchos eventos aquí a nivel de Conmebol, que había jugadores que van a jugar a su selección, profesor, sin ningún costo, ¿no? Me voy a una selección muy humilde como Bolivia, que tengo muchos amigos en Bolivia, que también tuvimos la oportunidad de compartir con ellos, que a veces hasta de su propio bolsillo iban a jugar, a disputar una, una competición a nivel internacional, ¿no? Y a veces escucharlo hablar a usted, decir que nada más por ir a una competición, los jugadores de su selección en México tenían una bonificación bastante gratificante y que nada más iban por el tema del costo, ¿no? Del dinero. Y que de repente, sin saber que podían hacer un buen resultado.
Y eso es parte de lo que usted habla, ¿no? Parte del profesionalismo. Ya no va nada más por vestir la camiseta del país, sino nada más por la parte monetaria. Te Y voy es a decir bastante te voy a triste. decir qué sucedió, ¿no? Cosa que a la nueva administración tampoco le gustaba. Yo siempre fui la persona que fue a pelear los viáticos y los premios. ¿Por qué? Porque creo que ninguno de los jugadores que tuve a lo largo del tiempo tenía el carácter suficiente eh, para negociar, ¿no? O sea, a mí cuando me hablaban los jugadores de los premios, su argumento para negociar era, si no nos pagan ya no venimos. Y Profe, entonces, y disculpe que lo interrumpa. Y estamos dime. hablando de cuánto, de 2.000, 3.000, $5.000 por jugador. No, yo creo que las cantidades ahí deben de quedar. Sí te puedo decir que era más de lo que gana cualquier otro país en el mundo, ¿no? Me Por imagino. premios. Porque yo lo pregunté, sí es una cantidad grande, no me corresponde hablar, ¿no? De números, o sea, quedémonos con eso. O sea, yo conocía cuánto le pagaban a los demás equipos y a México siempre se le pagó más. No en viáticos andábamos parejos, pero en cuestión de premios, ¿no? Las giras, después se consiguieron unos viáticos especiales porque yo siempre busqué que los jugadores tuvieran una retribución. Mi federación tiene mucho dinero. La Federación Mexicana tiene mucho dinero y ese dinero no está bien distribuido. Esa es mi opinión. Yo no me iba a pelear tampoco. Entonces yo les decía, ok, vayan ustedes como jugadores. ¿Cuáles son sus argumentos? Si no nos pagan, no venimos. No hay un solo directivo en la historia del fútbol mexicano que diga, no, por favor, no te vayas. Les van a decir, no vengan. Y cuando les digan no vengan, se van a tener que ir, porque si no se van, entonces todo lo que yo ya gané en otras administraciones, en otras negociaciones, me lo van a quitar, porque se van a dar cuenta que ustedes solo hablan. Eso. Eh, no sé si me equivoqué. Los números, las cantidades dicen que no fue así. Yo pude conseguir, te digo, premios bastante buenos comparado con lo que se pagaba en otros países, unos viáticos especiales que era, o sea, les pagaban por entrenar, nadie te paga por entrenar y a estos jugadores se les pagaba por entrenar con una justificación que yo tuve después de un muy buen resultado de otras generaciones, no de las que están actualmente, que a ellos no les importa, ¿no? Y no les debería importar. Ellos llegan y ya la situación y las condiciones existen y ellos llegan a ganar un dinero. Hubo una situación que además es la única a lo largo de mi historia ahí, que no es, que fue lo único que yo no tuve que pelear, ¿no? Y que hoy lo puedo decir abiertamente, no me gustó. La federación decidió que premios para los seleccionados nacionales en México solo se iban a dar los dueños de la federación, los dueños de los equipos, que solo podías ganar premios si quedabas en primero, segundo o tercer lugar en una Copa del Mundo. Entonces, claro, tenemos a la sub-20 que alguna vez quedó en tercer lugar, a la sub-17 que ha quedado campeona del mundo dos veces, dos veces subcampeona, ¿no? Entonces dices, claro, o sea, el nivel de preparación, de presupuesto, el que exista una liga 17 y una liga 20 en México, la cantidad de giras que tienen, el apoyo, la infraestructura, etcétera, pues yo creo que te permite exigirles y condicionar que si tú quieres recibir un premio en una Copa del Mundo, tienes que regresar con una medalla. Claro, claro. No así para nosotros, ¿no? Porque yo decía, a ver, no tenemos liga, no tenemos no sé qué. Entonces, si yo les digo, mi argumento, que además yo no sé si era el sentir de los jugadores, mi argumento era, siempre pensando en, me corresponde a mí ser la cabeza de ese grupo de jugadores. Cuando ellos, sus argumentos son, si no me pagan, me voy, y dices, ok, ¿cuánto quieres que te paguen? Y simplemente es más de lo que me quieren pagar, o sea, no saben ni las cantidades, sino es más. Me dijeron 3, quiero 4. Ok, te iban a dar 3, querías 4 y te conseguí 6. Ok, quiero 7. ¿No? Y dices, estabas feliz con 4, te conseguí 6, ¿por qué ahora en lugar de decir gracias, por qué dices quiero 7? En fin, digo, los jugadores, un día me dijo Alexandre Suárez, los jugadores son muy pendejos, pero tú y yo fuimos jugadores y éramos igual de pendejos que ellos.
y tiene toda la razón, ¿no? Cuando estás del otro lado lo ves así. Entonces, yo fui a pelear que no nos incluyeran en ese paquete de premios por primero, segundo y tercer lugar, y mi argumento era, yo soy un jugador que sacrifica sus ingresos, su trabajo, para venir a entrenar con el fútbol de playa. Ya gané la eliminatoria, cobré lo que tenía que cobrar, me diste mi premio, y ahora viene la Copa del Mundo, y tengo que trabajar 2 meses, y tengo que trabajar más fuerte que otros países, y estar aquí diario, y los que vivían fuera, quedarse aquí, dejar de ver a su familia, dejar de generar dinero, etcétera. Y me dices que la única posibilidad de que este tiempo que yo le estoy dando a la selección nacional cueste o tenga un beneficio económico para mí es si quedo campeón, subcampeón o tercer lugar. Dije, ningún jugador va a venir. Me van a decir, no puedo, ¿no? Tengo que darle de comer a mi familia. Nadie va a querer venir. Porque nuestra realidad dice que para que nosotros volvamos a estar entre los primeros 4 del mundo, tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Dicen que es muy difícil ganarse la lotería y que es mucho más difícil ganársela 2 veces. Nosotros quizá nos ganamos la lotería en el 2007. Que se vuelvan a juntar todos estos elementos para que seamos otra vez de los primeros del mundo, iba a ser muy complicado, ¿no? Yo siempre fui buscando eso, siempre lo luché. Quien me conoce sabe que soy muy competitivo, que odio perder, odio más perder que lo que me gusta ganar. Entonces siempre buscaré ganarle al que sea. Pero en estos temas tienes que ser realista. Entonces mi argumento para conseguirles dinero a los jugadores, porque no tenía nada que ver con el premio que me daban a mí como entrenador, sino con el premio de los jugadores, era solo que si quedan en esos 3 lugares. Entonces yo fui a proponer que nos sacaran de ahí y que lo hicieran como era antes, ¿no? En donde si pasabas a la primera, si pasabas la ronda de grupos había una cantidad, si pasabas de cuartos había otra, si pasabas de semifinal había otra y si quedabas campeón otra, ¿no? Y entonces, sin avisarme, el director de selecciones en aquel entonces baja a hablar con el grupo y les dice, a ver, vengo a saludarlos porque Ramón me lo pidió, porque yo le dije, es importante que bajes y que te vean que estás interesado. Recuerdo muy bien porque les dijo, si ustedes querían a alguien que los representara, ¿no? Encontraron al mejor porque vaya que viene y me rompe los huevos, ¿no? Se los dijo. Entonces, después de la plática que tuve con Ramón, les vengo a decir, no se preocupen, ¿no? Entiendo que ustedes tienen una situación económica específica y especial. Entonces, mi decisión es, los premios no se van a manejar así, necesito presentarle a la gente de finanzas una nueva estructura, pero les quiero decir que pase lo que pase, así queden en último lugar, les vamos a dar un bono de tantos miles de dólares. Por supuesto que dices, wow, increíble, bravo, pero hay un punto negativo ahí. O sea, yo te puedo decir, ¿cómo es posible que baje el directivo y les diga a mis jugadores, a ver, la posibilidad de que ganen dinero es solo si quedan en los 3, pero van a regresar con dinero así queden en último lugar? O sea, no hay nada en medio. Es o quedas campeón o te quedas con un bono buenísimo para ti. ¿Qué hicieron la mayoría de los jugadores? Dijeron, pues ya estamos, ¿para qué entreno? Aunque quede en último lugar, me van a dar ese bono. Y la otra posibilidad de que yo gane más dinero que ese bono es imposible para mí, se acabó. No me interesa ni siquiera pensar en competir. Y empezaron a hacer cuentas de qué iban a hacer con su bono. Entonces, yo subí a dar las gracias primero y después a decir que no me parecía, porque ese bono, en lugar de ayudar, perjudicaba. 2 años después, bueno, yo me opuse porque además fue el Mundial de Portugal, en donde el equipo fue pésimo, muy mal, estuvimos muy mal, creo que ni siquiera defendimos con dignidad a la camiseta de la selección nacional, y regresando se les pagó el bono completo, cosa que yo no estaba de acuerdo, y que no me opuse al final por echarles la mano, ¿no? O sea, mi oposición en el momento en el que me dijeron, aquí estamos a punto de firmar los cheques,
tú dinos. Por el bien de ellos, gente que incluso no volvió a llamar nunca, gente que incluso no volvió a regresar nunca, se llevó un bono totalmente inmerecido, que ya hubieran querido jugadores de otras selecciones, simplemente por participar. Entonces, yo les decía, tienen unos viáticos especiales que se les dan antes de viajar, ¿no? O sea, tú puedes llegar al Mundial, al minuto 2, tirar un codazo, te suspenden lo que resta del Mundial. O sea, ni sudaste, no jugaste y cobraste los viáticos especiales y el bono. O sea, cobraste lo mismo que el que se partió el alma, el que se llenó la cara de sudor y sangre por tratar de ganar. Me parecía una manera injusta de entregar esos estímulos económicos. Obviamente al jugador no le importa. Entonces, cuando tú te vuelves una selección que tiene esa posibilidad de ganar dinero sin siquiera haber pisado la cancha, pues te conviertes en lo que se convirtieron muchos de mis jugadores, que se los puedo decir a la cara, y los que me conocen saben que soy así, y me molesta muchísimo porque en lugar de ser deportistas, seleccionados nacionales, se volvieron mercenarios que jugaban simplemente por su dinero. Todos queremos dinero. Yo también me fui a pelear y a negociar mi sueldo, mis premios, los viáticos, todo pensando en que si yo hago un esfuerzo, lo mejor que me puede pasar es que la federación me lo retribuya, ¿no? En la justa proporción. ¿Cuál es la justa proporción en México por el fútbol de playa? Pues no lo sé, pero si tú que estás en la 17 ganas 10 pesos y trabajas menos que yo, pues entonces yo creo que yo mínimo debo de ganar los mismos 10 pesos que tú. Ese era mi argumento en mi caso como entrenador. Cuando tú ves a los jugadores, mis jugadores, no por gusto, obligados muchas veces, trabajaban más que cualquier otro seleccionado y por eso nunca me tenté el corazón ni me preocupó poner en riesgo mi trabajo. Fui a pelear los mejores premios y las mejores condiciones. Cuando de repente se me salieron de las manos, como esta, de que sí, les vamos a dar un bono aunque queden en último lugar, o sea, yo nunca pensaría en poder premiar a alguien que regresa de un último lugar, ¿no? O sea, que quede en último lugar. Al año siguiente, el bono se quedó tentativo, quedó a decisión del director de selecciones nacionales, dependiendo de, igual si no calificábamos a la siguiente ronda, de cuál era nuestro accionar. Los partidos que perdimos en este Mundial de Bahamas, uno se perdió por un error arbitral muy grande, el otro se perdió en el último segundo del tiempo extra, cosa que yo pienso que no se tenía que haber recibido el bono. Pero a mi directiva le pareció que habíamos competido con honor, con dignidad. Yo siempre pensé que teníamos que haber jugado mejor y se repartió el 50% del bono que estaba ahí, ¿no? Ya presupuestado. Para el Mundial pasado, si existía un bono o no existía, no lo puedo saber porque llegó la nueva administración, no quisieron tocar conmigo el tema de los premios. Yo les dije, bueno, habla con los jugadores, no hablaron con los jugadores y pues, desconozco si a los jugadores les pagaron algo regresando. Yo supongo que no, porque además fue un mundial desastroso, ¿no? No ganamos un solo partido y lo justo y lo correcto sería que no se nos hubiera pagado nada. A mí no me pagaron nada y yo no sé si a ellos les pagaron. Profe, ahora, ¿cuál es el futuro del profesor Ramón Raya? Ahorita que probablemente ya decidió estar al frente de la selección mexicana de fútbol, situaciones ya federativas. Ahora, ¿cuál es su futuro? Ahorita está tomándose un lapso para descansar, para tomar algunas conclusiones con respecto a su carrera. No, mi carrera reinicia, ¿no? O sea, cuando eres entrenador, pues tienes que tener siempre las maletas listas. Tuve la fortuna de trabajar 13 años. En algún momento, algún periódico en México me consideró, ¿no? Hicieron un reportaje de cuánto duraban los entrenadores en México y consideraron también a los entrenadores de las selecciones. Y digo, está el Tuca Ferretti que lleva 20 y tantos años seguidos dirigiendo diferentes equipos, pero que nunca ha parado. Y a mí me ponían ahí, ¿no? No me acuerdo, creo que llevaba 10 años seguidos en ese entonces, ¿no? Lo cual, pues, es un privilegio como entrenador, ¿no? No me lo regalaron tampoco, o sea, sí me apoyó la gente que tomaba las decisiones. En algún momento
uno de los directores de selecciones me dijo, ¿sabes cuántas veces tuve que haberte echado? Y yo le dije, sí, me imagino. La realidad no sé por qué, ¿no? Claro. Por haber sido incómodo, por haber ido a pelear apoyo, por haber ido a pelear los premios y los viáticos de los jugadores, porque con mi sueldo la realidad es que nunca tuve una negociación difícil, ¿no? Lo difícil era pelear para los jugadores. Por algunas quejas de la gente con la que me peleaba yo en selecciones nacionales, siempre peleé que les dieran ropa, que les dieran el mismo trato y la misma atención que a otras selecciones nacionales. Y pues a lo mejor eso molestaba, pero digo, al final duré 10 años ahí. Hoy estoy digo, con una ilusión de regresar al fútbol. Eso es lo que a mí me gustaría, volver al fútbol. Utilizo mucho de mi tiempo en actualizarme, Okay. ¿no? En seguir capacitándome, en tratar de estar lo más Al día posible. al día, claro, ¿no? Porque bueno, pues va por ahí, te digo, pero pues el fútbol de playa igual, lo tengo tatuado, ¿no? O sea, es imposible que yo al fútbol de playa en algún momento no esté, si lo necesito, ¿no? O sea, bueno, más bien si me necesitan, si me dicen, oye, está esto y necesitamos que estés, o está en tus manos echarnos la mano, por supuesto que lo haré, ¿no? Le debo muchísimo al fútbol de playa. ¿Qué sigue para mí? Pues volverme un entrenador común y corriente, ¿no? O sea, un entrenador que busque una oportunidad, que en base a sus resultados y a su capacidad vaya creciendo. Lo voy a hacer en un país diferente al mío. No sé, no tengo los contactos, no sé qué tan fácil o difícil sea, supongo que va a ser muy complicado por la manera en cómo está estructurado el fútbol en Estados Unidos, pero lo intentaré simple y sencillamente porque el fútbol de playa también me permitió ver crecer a mis hijos y entonces yo entendí que mi prioridad no es mi carrera, mi prioridad es mi familia. Yo platico con mucha gente, últimamente ahorita te cuento de un proyecto ahí que traigo, he hablado con mucha gente de fútbol, mucha gente, muchísimos, y he leído muchos libros, muchas biografías de gente exitosa en diferentes ámbitos y el común denominador es que después de tantos logros y éxitos y trofeos y triunfos, cuando viene la pregunta es, ¿cambiarías algo de tu vida? La gran mayoría dice, sí, me hubiera gustado haber pasado más tiempo en mi casa, me hubiera gustado haber conocido a mi familia, me hubiera gustado ver crecer a mis hijos, me hubiera gustado haber estado en la graduación de mi hija o haber podido convivir con ellos, ¿no? Alguno de ellos me dijo, supe que mi hija se iba a casar cuando ni siquiera sabía que tenía novio. Pensé que estaba muy chica y resulta que tenía 3 años con el novio y yo ni enterado. O sea, entonces, ese tipo de cosas a mí, por lo que me ha tocado vivir en el fútbol, por lo que me tocó vivir con el fútbol de playa, en donde en algún momento pues, los calendarios no eran a mi gusto, sino de repente había tiempos donde había muchos torneos, de repente no, me permitió tener una vida familiar diferente a la que tienen todos los entrenadores, ¿no? En donde estás concentrado. Sí viajé mucho, sí estoy muy desgastado, lo disfruté, después me cansó, o sea, después me saturó y después me cansó, ¿no? Después ya lo padecía, subirme a un avión lo odiaba. Tuve 4 años de volar más de 100,000 millas por año, ¿no? Ya para mí era espantoso subirme a un avión, lo alucinaba. Y pues el sacrificar esta parte de mi familia por aceptar una oferta en algún equipo en México. Digo, ahora ya desapareció la Liga de Ascenso, pero antes cuando tuve yo como acercamientos, pues de entrada les decía, no, muchas gracias, no, no, lo tengo descartado, no me voy a ir a vivir solo y voy a ver a mis hijos solo por internet, ¿no? O sea, el 100% del tiempo. Con el fútbol de playa, por lo menos el 50% del tiempo podía estar yo con ellos. Entonces, viene complicado porque tendré que buscar un nuevo trabajo, tratar de que se adapte